Presentamos Trocha Abierta. Bienvenidos a todos los que me están sintonizando a esta hora 12 del día a través de la cadena KW Continente a nivel nacional. También estamos en las redes sociales, estamos en YouTube, estamos en Instagram y en Spotify. Un saludo cordial para los políticos y para los no políticos. Este es un programa democrático donde todos dicen hasta que yo quiera. Pueden hablar todo lo que quieran, pero hasta donde yo digo. ¿Me explico? Así bueno, yo fui ejemplo de eso ayer. Cualquier parecido que vean el programa ayer. Por eso lo digo. Así que yo hoy no voy a hablar casi. Faltó cerrar con si quieren. Bueno, estamos en compañía del primo querido, adorado, siempre bien ponderado, Eduardo Castillero Lange, el hombre que trae audiencia a Trocha Abierta. Y a muchos otros programas en su momento. Buenas tardes a los oyentes de KW Continente. Gusto de que podamos compartir un día más. Agustín Sosa Peñalba. Muy buenas tardes, amigos oyentes de esta gran cadena de KW Continente. Aquí una vez más dándole gracias a Dios porque estamos vivos hoy. Licenciado Mélito González. Muy buenas, saludos a todos desde Chitré para los multiversos. Bueno, y hoy tenemos invitado a un amigo, una persona que nosotros recordamos mucho porque participó bastante del programa Trocha Abierta en el pasado cuando estábamos en televisión, y es una persona para mí muy preparada, aparte de muy inteligente, ¿no? Esa inteligencia la adquirió en la época que yo estaba al lado de él. Don Carlito Salazar, papá. Buenos días a todos, buenos días don Alfonso, buenos días Eduardo, buenos días don Agustín y don Mélito. Un placer y muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto estamos aquí en esta vieja casa de conversatorios y discusión. Del programa salieron magistrados, procuradores, fiscales auxiliares, asesores de asamblea, asesores del Ministerio de Educación, notarios, un ramillete. Oye, no te presentaste el Conde del Vigo, no te presentaste, ¿qué pasó? Bueno, este servidor Alfonso Castillero Ortiz, Conde del Vigo. Ay, papá. Bueno, tú sabes que el caldero político, el escenario político está de verdad alborotado, está efervescente, hirviente. Candela. Sí, está candela, así que vamos a preguntarle aquí a Carlito sobre todo lo último que aconteció en el día de ayer con la llegada a esta tipo militaresco del vicepresidente a TVN, como quien dice, aquí estoy yo. Yo me imagino que llegaría con un montón de CPI, etcétera, etcétera, para chotear la entrevista que ya estaba programada. Es más, Martín, tengo entendido, Martín Torrijos estaba en el canal esperando su turno para... Es un hombre decente, ¿no? Un hombre decente. Para ser entrevistado, y este señor llegó y se apoderó de la entrevista. Y yo me alegro mucho porque realmente yo sé el momento tan difícil que pudieron pasar los conductores del programa, donde Sabina Bacal definitivamente quizás fue la más afectada, porque ella era, tengo entendido, era la directora del programa. Y bueno, en la tarde le ripostaron, le devolvieron el mandado con creces. Hicieron una entrevista como de media hora a Martín. Así que yo creo que aquí, en vez de ganar Gaby y Nito, lo que hicieron fue perder. Carlito, buenos días, dígame. Buenos días. Bien, estas cosas son sumamente interesantes y ocurren con frecuencia cuando
En este caso, un candidato del oficialismo que busca la reelección de su grupo, de su partido, y su propia permanencia en la principal silla de política del país, quieren aprovechar cualquier espacio, cualquier coyuntura, y a veces eso tiene efectos positivos, muchas veces negativos, muchas veces más negativos que positivos. Vamos a ser ecuánimes y reconocerle lo único poquito positivo que tuvo y que tuvo a nivel nacional ese impacto fue que se convirtió en noticia. Tal vez buscaban convertirse en noticia. Lo negativo es que la evaluación y la percepción de la comunidad, usando una palabra que él utilizó mucho en la entrevista, es negativa en cuanto a su participación. Hay muchos factores que discutir. Mire, en primer lugar, cuando hay primero que establecer lo que representa el candidato. En este caso, a la hora que llegó todavía como candidato, porque tengo entendido que eso tiene sus horarios, aunque hay programas de televisión que editan los contenidos para proteger a algunos funcionarios. Pero bueno, ese no es el tema ahorita. Cuando la periodista lo increpa fundamentalmente sobre el respaldo que él le da a la asamblea, él podía haber tenido salidas elegantes, como decir, entre otras, muchas. La asamblea es un órgano independiente del Estado, independiente del Ejecutivo, aunque en ese momento él no está hablando como ejecutivo, está hablando como candidato, porque no puede hablar como ejecutivo y como candidato al mismo tiempo. Entonces, todas esos conceptos, él pudo haber dicho, si la asamblea está actuando mal, ya la población se encargará de juzgarlos. Él pudo haber usado recursos como esos, lejos de ratificar un matrimonio por conveniencia que hay allí entre la cúpula del partido, y aquí tengo entonces que irme a la entrevista de la noche en donde nuestro candidato Martín Torrijos establece claramente algunos puntos, y es que no se trata del partido PRD per se. El problema no es el partido PRD ni los 700 y pico mil de miembros. El problema es la cúpula que dirige el PRD. Esa cúpula, volvemos donde el señor candidato que es vicepresidente, que es la que lo empuja a él a este precipicio, a sabiendas que históricamente no va a tener ningún chance, a sabiendas que el comportamiento del voto panameño es un comportamiento que usted puede establecer una gráfica del mismo, a sabiendas que la antipatía que hay por la gran cantidad de problemas, es necio seguir enumerándolo, pero lo tenemos que hacer. Hoy amaneció el país dándose cuenta que Pacora es otra ciudad basura, Panamá es una ciudad basura, San Miguelito es una ciudad basura, ¿no? Está rodeada de basura. O sea, que usted ve apenas entra. Colón es una ciudad basura. Chorrera, una vez dije a Arraiján y me salió uno de allá diciéndome que no, que Arraiján sí está limpia. Y esa misma tarde me fui a Veracruz, y el camino hacia Veracruz, que es Arraiján, es otra ciudad basura. Entonces, cuando usted se encuentra que no hemos podido lidiar con el abastecimiento del agua para el país, cuando usted se encuentra que el transporte sigue siendo un caos, que no se culminan las obras de infraestructura, ustedes los de Chitré son víctimas de un interconectador, creo que se llama así, que yo me imagino que eso tiene algo esotérico, que se conecta por debajo del mar y sale acá a Chorrera con el otro que tampoco terminan, y entonces las calles llenas de huecos, el productor pasando páramo para mover sus productos y llevar sus insumos. Los médicos reclamando insumos. Exacto. Los estudiantes, no, yo puedo contarle historias de terror. Ahora que tuve que llevar a mi padre de emergencia
al Seguro Social. Se lo voy a resumir en la frase que me dijo un médico general. Dice, ¿y qué tú quieres si este es un hospital público? Yo no voy a comentar eso. Nada más voy a repetir esa. Vamos a dejarlo ahí, como decía Moyo. Bien. Entonces, el presidente Torrijos dejó claro en su entrevista, primero, que va a gobernar con los mejores. Para mí, como ciudadano, como persona, como profesional panameño, eso encierra una visión de lo que debe ser el planteamiento de todos los candidatos. Hay que sacar ese sectarismo vicioso en el que se ha venido gobernando el país y que no aprendimos nada de lo ocurrido y de las consecuencias del 68, y que no aprendimos nada de lo ocurrido y de las consecuencias del 89 y en 34 años de democracia, en donde electoralmente se han cumplido los tiempos, se han cumplido los resultados, han ido y venido los gobiernos y el Tribunal Electoral ha jugado un papel muchas veces no del todo satisfactorio para algunos, muchas veces muy satisfactorio para muchos más. Entonces, usted tiene que sumar al talento del país. Eso es el torrijismo, esa es la esencia del torrijismo, la aristocracia del talento. Y eso lo manifiesta Martín cuando dice voy a gobernar con todos. Porque cuando le preguntó la señora Castalia sobre una eventual o posible expulsión del PRD, y él dijo, me tiene sin cuidado, porque ellos ya expulsaron el torrijismo y luego van a expulsar y seguir expulsando a los torrijistas, pero hay muchos torrijistas, como este servidor, que no necesitaron que los expulsara, porque cuando se dio aquel congreso del año 2012 en el Roberto Durán, creo que todavía se llamaba Nuevo Panamá, en donde aparece arrolladora la ola azul con su supercandidato, que fue derrotado estrepitosamente después, como nunca había sido derrotado el PRD. Ese señor comenzó el proceso de la destorrigización. Esa ola azul destorrijizó el partido y allí comenzó a fortalecerse la idea entre los diputados, entonces legisladores. Ven acá, si nosotros somos los que estamos haciéndole el mandado, ¿por qué tenemos que dejarnos gobernar de alguien que lo traen de afuera? Alguien a quien Ernesto Pérez Valladares un día por allá de 1998-99 le puso la mano en el hombro y dijo, este es mi hijo amado en el que tengo puestas todas mis complacencias, y lo convierte en candidato directo a la alcaldía de Panamá por encima de prominentes e históricos dirigentes del torrijismo. Cierro ese espacio ahí. Sigo con la entrevista del señor Gavi. Entonces el señor Gavi se ve acorralado por una agresiva periodista como lo es Castalia Pascual. Y lo lleva a la desesperación, porque en esto del debate, mi estimado Castillero y mi hermano Eduardo y estimados amigos, ¿verdad? González y Sosa, no todo el mundo tiene la madera para aguantar la dialéctica cuerpo a cuerpo. Y sobre todo cuando uno viene de las esferas más altas del poder, y más si llegó a ella de forma expedita y así, sin escalas, y usted está acostumbrado a dar órdenes, y usted tiene 40 guardaespaldas, 30 choferes, 200 manzanillos, 600 camotes cargándole la mochila. Bien, usted llega a los medios y usted empieza a dar órdenes. Es como que yo llegara ahora aquí a ponerle orden a don Alfonso, y don Alfonso va a recordar con la frase que siempre utiliza, que aquí mando yo. Pero es que esto es el programa Trocha Abierta de él. Entonces, él aquí lleva la voz cantante, lleva la dirección, sin embargo permite que voces de diferentes corrientes, de diferentes corrientes de pensamiento, de diferentes militancias, de diferentes posiciones, expresen su punto de vista, lo debaten, lo discutan. En esa entrevista de la mañana, yo creo que el candidato del PRD, y reitero,
el candidato impuesto, aupado y tirado al precipicio por una cúpula que sabe perfectamente, porque ellos manejan bien, si saben de algo, es de la hermenéutica de la politiquería electorera. Ellos saben que ellos van a permanecer en sus cargos, independientemente que el candidato a la presidencia sea derrotado, porque los otros, como dije en otro programa, corriendo para atrás le ganan. El noqueando empata, como decía Moyo y Casa. No tiene ningún chance, entonces lo llevan, yo no sé cómo lo llevan a hacer ese papel en ese programa, y después el candidato Torrijos da una clase magistral de cómo debe actuar un candidato, de cómo debe expresarse, de cómo debe controlarse, de qué debe plantear. Fíjese con el respeto que él se refirió al Partido Revolucionario. No es el partido per se, es un grupo que lo controla. Porque, para darle espacio a los contertulios, tenemos también en Panamá, y no es exclusivo del PRD, la mala percepción y costumbre política de, en lugar de hacer el papel de líder, de dirigir un partido, de dirigir una organización, nosotros creemos que tenemos la obligación de controlarlo. Y si no lo controlamos, entonces no estamos haciendo las cosas bien dentro de esa enfermiza percepción. Oye, me gustó la palabra esa contertulio, así que con el permiso de los contertulios, a mí lo que me molestó sobremanera es la forma arrogante, prepotente, falta no sé, de todo de Gaby Carrizo, de aparecerse en una empresa, a quitarle a la empresa todo lo programado. O sea, la empresa se paraliza porque yo llegué. Y aquí el que manda soy yo, y hagan lo que quieran, si no les quito toda la publicidad, porque todo esto tiene que ver también con el tema económico, ¿no? Y TVN fue, bueno, decente en el momento, digo, bueno, usted haga esto, pues no hay problema, nosotros se lo vamos a permitir, pero le va a venir el vuelto. Y efectivamente le regresaron el vuelto, y bien dado, porque le dieron más de media hora en el estelar de la noche, ¿no? Esto nos lleva a pensar cómo es la manera de actuar del vicepresidente, ¿no? Cómo es la manera, sabiendo que está contra la pared, sabiendo que solamente se lo dirá Colamar con Rafael Mezquita y su cumbito ahí, que él es lo máximo, o sus familiares. Yo creo que él no sabe las repercusiones que esto va a tener en su imagen. Negativa totalmente, y lamento mucho pues que algunos medios nos hayan identificado con esto que ha ocurrido, que es gravísimo. El día de mañana, si ese tipo, por obra del diablo, llega a ser presidente, bueno, agárrenos, porque definitivamente así va a llegar a la casa mía y me va a sacar aquí, porque él es Gaby Carrizo, pues. Pero ahora te pregunto una cosa, Carlitos Salazar. ¿Por qué tú decides irte con Martín Torrijos y no te vas con Gaby Carrizo? Siendo yo PRD. renuncié al partido. Yo renuncié al partido inmediatamente después de aquel congreso en el que la ola azul se apoderó y el señor Navarro se convirtió en el controlador del partido del momento, y ya no me agradó eso. Entonces no me sentía cómodo y me fui del partido, y desde entonces no he tenido militancia en ninguna agrupación política. Y cuando escuché las noticias que Martín iba a optar por una candidatura presidencial a través de una postulación del Partido Popular, yo dije, yo debo estar ahí, porque yo creo que esta simbiosis entre torrijistas y socialcristianos, que ya funcionó una vez, nos puede, aprendiendo de todo lo bueno que se hizo y corrigiendo lo que se haya hecho malo, los errores que se cometieron seguramente, hacer un gobierno mucho mejor, mucho más de mayor equidad, de mayor justicia para las mayorías, porque el torrijismo es eso, es incorporar a las mayorías. El torrijismo es la consulta, el torrijismo es la participación, el torrijismo, para usar el nombre de tu programa, es una trocha abierta desde la pobreza hacia mejor calidad de vida. Pero no es exclusivo para eso, el torrijismo es oportunidad para todos los sectores,
Solamente con sentarse a ver quiénes conformaban el equipo negociador de los tratados Torrijos-Carter, usted se da cuenta que Panamá en ese momento, bajo el liderazgo de Omar Torrijos, pudo conformar un Dream Team de gente de derecha, de gente de izquierda, de gente del centro, intelectuales, economistas, filósofos, matemáticos, ingenieros, militares y políticos, por supuesto, que logró la recuperación del Canal de Panamá y de la eliminación del único enclave colonial que ha existido en este país, que era la zona del Canal de Panamá. En consecuencia, yo me sumé y creo que ha sido la mejor decisión tomada. Yo estaba completamente retirado de cualquier actividad y ahora lo estoy haciendo con mucho agrado. Con respecto a lo que acaba de decir Alfonsito, mencionó que el diablo nos libre de que este señor sea presidente. Yo te voy a decir algo, contrario a lo que mucha gente piensa, y entiéndanme bien lo que voy a decir, me permiten exponerlo. Yo sí creo que Gaby Carrizo en el 2024 va a llegar a ser presidente de la República, pero no por la vía de las elecciones. Él no le va a ganar a nadie. Ya le dije que los demás corriendo para atrás le ganan. Que él noqueando empata. Pero él, una vez pasadas las elecciones del mes de mayo, Eduardo, cuando va a perder estrepitosamente, y no hay que ser brujo ni adivino, sencillamente observación científica, usted se da cuenta que le quedan 2 meses al gobierno y el señor presidente puede renunciar y cumplirle el sueño al señor Gaby de que en esos 2 meses finales de mandato se siente en el sólido presidencial, y eso pues sería maravilloso para él. Sí, es una posibilidad, y frente a lo que no es un secreto de la delicada condición física médica del presidente de la República, pudiéramos ver ese escenario frente a un error que viniendo del presidente de la República, por su trayectoria, llama la atención. Nadie puede llegar a ser gerente de un hotel sin haber pasado por ser waiter, oye. Una pregunta, don Carlos. Usted escuchó la entrevista hoy del señor Rómulo Rux en TVN, precisamente, donde él planteó 2 cosas importantísimas que me llamó la atención poderosa. Una, que decía que están dispuestos a la alianza, pero que él no cede la cabeza. Que ha conversado, evidentemente, hace 1 mes y medio, había hablado con Martín. ¿Qué le parece esas declaraciones? Bueno, es normal que los candidatos, cuando ya han sido ratificados por sus partidos, por sus ejercicios internos, repitan y digan, yo voy a una alianza, pero yo no cedo la cabeza. Eso lo escuchamos repetidamente entre Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela en el año 2009, hasta que una noche alguien nos invitó a comer pork and beans y al día siguiente salieron de la mano diciendo vamos en alianza, y uno se dio la cabeza y estuvieron gobernando por 26 meses juntos hasta que después estrepitosamente se rompió ese matrimonio. Pero bueno, esas son las cosas que ellos van a ir tratando de exponerle a la... Porque sí, mire, vamos a ser claros. Hay que ver los escenarios, ¿no? Los escenarios posibles. Hay que ver si Martinelli corre o no corre. Hay que ver, por ejemplo, ya que la candidatura del señor Rómulo está definida, la candidatura de los independientes que logren las firmas, la candidatura del señor Gaby está definida, ¿no? El domingo se va a definir la candidatura de Martín, y así Blandón no creo que tenga ningún problema para ser, él es el candidato del partido panameñista. Entonces, por supuesto que va a haber rejuego, por supuesto que va a haber reacomodos, por supuesto que va a haber
intereses y negociaciones. Bueno, quienes entienden la palabra negociación saben perfectamente que no es sinónimo de imposición, que no se puede sentar en una mesa a imponer nada. ¿Usted cree que el Porcambín puede ser que afecte también eso, el Porcambín? Bueno, no sabría decirle en este instante, no sabría decirle, pero yo no puedo descartar nada en este momento, y lo que sí sé es que los que saben perfectamente, aquellos que tienen la información veraz y que saben que no pasan de un número muy, muy pequeño, que no levantan expectativas en la población, que ellos van a ir buscando su acomodo. Por ahí hay un partido que, no sé, el Molirrémora creo que se llama, que también usted sabe que ellos son como Don King, ellos se paran detrás del que gana la pelea. Entonces hay que ver con quién deciden aparcarse en este momento. Entonces la historia nos ha mostrado bien el comportamiento de todos los grupos, ¿no? De cómo lo hacen. A veces se dan situaciones inéditas, pero todavía es muy temprano. Lo que no es temprano es para saber que hay dos candidatos con fuerte presencia y aceptación en la población, y hay unos candidatos independientes que han hecho un trabajo encomiable buscando firmas. Eso es difícil, buscar firmas. Yo respeto a todo el que las está buscando. Y están los candidatos de partidos tradicionales como el señor Blandón, que por ejemplo el señor Blandón representa un partido que, si bien es cierto, en la última elección marcó bajito. Los arnulfistas dicen por allí que salen de debajo de las piedras para votar. No sé si ese fenómeno todavía persiste, pero ellos no son una fuerza a despreciar bajo ningún criterio. El PRD tiene una gran masa y un gran partido. Eso sí, es un partido grande, organizado, con presencia nacional. Desafortunadamente, como lo hemos dicho muchas veces, hay un grupito de personas que no representan el ideario torrijista, que se han enquistado, que son gamonales, que son dueños de su distrito, que son dueños de sus circuitos, que son dueños de sus provincias, que son dueños de sus municipios, y que a la sazón, cuando usted compara todo el dinero que han manejado esos señores y el estado de cosas que vive la población de sus circunscripciones, donde ellos son gamonales, usted se dará cuenta que ahí hay una incongruencia. Demasiada plata para ningún resultado. Entonces hay que ser masoquista para volver a cambiar tu voto por una bolsa de comida, por una hoja de zinc, por un ciento de bloques, por un billetito, porque formas una fila de 40, 50 minutos que le da 3, 4 veces la vuelta a la manzana del municipio correspondiente para que te den $20. Así de la nada te dan $20 en algunos lugares donde la gente dice, venga, sígame, mire, allá va a dar. Entonces, esa práctica tiene que desaparecer. Esa práctica en la cual las personas tengan que inscribirse en el partido que acaba de ganar las elecciones, porque si no se inscribe lo votan. Y yo quisiera que un día el Instituto Nacional de Estadística y Censo hiciera, o el Tribunal Electoral, o una sinergia entre ellos, hiciera un estudio de cuál es el volumen de panameños que, pasadas las elecciones, renuncian a un partido y se inscriben en el partido de gobierno. Y usted ve que han ido pasando del PRD al panameñismo, del panameñismo al PRD, del PRD al cambio democrático, del cambio democrático al PRD, y así sucesivamente. Pero ¿sabe por qué? Porque si no lo hacen, los votan, y eso debe desaparecer. El ser humano debe ser respetado. Si usted es un profesional del ministerio X, del que sea, o del municipio Y, y usted ejerce una labor de contabilidad, de asesoría jurídica, de recursos humanos, de inspección, de diversos tipos de técnicos que usted aporta como profesional, usted no debe sentirse amenazado porque cada vez que cambie el gobierno usted se tenga que inscribir en un partido para que no lo voten. Entonces,
esas expresiones. Yo no sé si ustedes leyeron aquel comunicado. Yo tuve un debate hace unos días en una televisora donde graciosamente también editaron el debate, ¿no? Pero bueno, vamos a verlo así. En ese debate, nosotros explicamos ese abuso que hay con las personas. Y no es que todo el PRD es así, no. Es un grupito que ha entendido cómo aprovecharse y adueñarse del control. Entonces ya controlan el partido, ya controlan la asamblea y pretenden controlar el país con un candidato, o más bien están tratando de hacer ver que quieren controlar el país porque saben que no tienen opción. Y no tienen opción porque el candidato no tiene ese bagaje político, cultural, esa trayectoria, como dijo Eduardo Castillero Lange. Yo tengo un gran amigo que comenzó en una cadena de empresas de este país a los 16 años, desde el puesto más bajo en la empresa, y se jubiló a los 60 y pico, siendo el gerente general. Eso te indica que tú de alguna forma u otra, tú debes tener una trayectoria. Eso de que este es mi hijo amado en el que he puesto todas mis complacencias, no. Aquí hay que forjarse, aquí hay que trabajar, aquí hay que formar un nombre, una trayectoria. Aquí hay que luchar por metas, por objetivos. Aquí hay que participar en diversas causas. Usted puede estar equivocado, pero usted estaba en eso. Usted militó, usted trabajó. Pero cuando se logra el control del partido y usted tiene la capacidad no solamente de controlar el presupuesto nacional, de autorizar los cambios de partidas, usted tiene la capacidad de poner a un candidato a la presidencia a su gusto, entonces es muy peligroso. Y por eso la población está clara que no puede permitir ese tipo de cosas y que Panamá ahora corre ese riesgo. Y sí, perdón. Carlito, lo que yo sí quisiera destacar es la actitud de Martín en la entrevista cuando le mencionan el caso de Martinelli. Él no se dedicó a atacar a Martinelli. Él dijo, bueno, la justicia es la que va. O sea, esa es la elegancia que yo espero de los otros candidatos. O sea, atacando a Martinelli o atacando a cualquiera, tú no vas a ganar votos, no vas a ganar simpatía. ¿Me explico? Porque tú tienes que entender que en el ruedo político todos tienen su importancia, y yo creo que para mí, pues vuelvo y te repito, una de las cosas que más me llamó la atención fue esa, no aprovechar una entrevista para estar golpeando a Martinelli. O sea, yo creo que en la política, como en cualquier otra actividad, mira lo que voy a decir, mucha gente se va a echar a reír, ¿qué le pasa a este señor? Debe primar el fair play, el juego limpio. Si yo pretendo que se vote por mí, yo voy a explicar primero quién soy yo, segundo qué hago yo, tercero qué quiero plantear para hacer en el trabajo para el que estoy pidiendo su voto. Y si yo me dedico, fíjese que ese ha sido un error grave que han cometido los que manejan la campaña esta camino al barranco del candidato oficialista. Todos los pasos que ellos han dado, convierten en protagonista a Martín Torrijos. Todos los pasos, desde las elecciones primarias, ahí no se hablaba otra cosa que de Martín. No que porque él se tuvo que ir, que él tenía que haber venido a pelear aquí adentro. Óigame, eso es como pelear en Japón. Le va a pasar la de Antonio Amaya. Usted puede llenar de guante y de votos, pero va a ganar el que lo... si tú tienes... Amaya peleó 3 veces en Japón. El ñato Marcel casi lo mandó al hospital a Kuniaki Shibata y dieron empate, por eso le digo. Entonces, si tú tienes de jueces en una pelea a Robinson, a Pineda y a De León, tú no puedes ganar. Entonces tú no... Pelea limpio, negro, desgraciado, el chiste aquel de Alabama, no. Eso no se puede. Entonces tú tienes... Y cuando en una familia, porque ese cliché de que los trapos sucios se lavan en casa. Mire, cuando en una familia el destino de los recursos y el bienestar de esa familia está en manos de los parásitos de la familia, usted tiene que irse para otra casa. Usted no puede quedarse en esa casa
porque los parásitos lo van a consumir y usted no tiene ninguna opción. Entonces yo pienso que esta es una buena oportunidad, porque entre las cosas que destacó el candidato Martín ayer estuvo que hay que rescatar el país. También hay que rescatar aquel partido si es rescatable por la vía del torrijismo. Hay que rescatar el país del clientelismo. Hay que rescatar el país de esas taras como la descentralización paralela, que al vicepresidente no le gusta que le hablen de eso, cuando él era, hasta el mes de febrero, el presidente de la Junta Directiva de la Autoridad Nacional de Descentralización, y él no se enteró de qué pasó. Hay que rescatar al país, de que no sea escogido a través, lo que hay que buscar una forma de un nuevo contrato social. Porque fíjese, la Asamblea pone al Contralor. El Contralor no vuelve a mirar para la Asamblea. La Asamblea juzga a la Corte y la Corte juzga a la Asamblea. Entonces, a veces buscando el equilibrio, lo que ponemos son candados que en un momento determinado dificultan que las cosas fluyan como deben fluir en una sociedad correcta, en una sociedad normal, en una sociedad democrática, en una sociedad donde el ciudadano sepa que él se acuesta a dormir y si tiene necesidad de servicios médicos, no haya un médico que le diga: esta es una institución del gobierno, ¿qué tú quieres? ¿No? Que no haya quien lo trate con desdén, con displicencia, en donde el ciudadano que paga sus impuestos pueda tener revertido un transporte decente. ¿Qué es eso de buses piratas? ¿Dónde se ha visto semejante cosa? Pero es la necesidad que obliga a la gente, a unos a prestar ese servicio de la manera que lo prestan, que solamente la gente que lo usa sabe de qué estoy hablando, a tener que caminar por lodazales para llegar a la escuela, o a tener que hacer como los niños en Canquintú, de guindarse de un cable para cruzar un río crecido con velocidades que si llegan a caer no los ven más nunca. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos, un país decente, un país que tú tengas la certeza, si tú tienes un problema con la justicia, tú sabes que vas a recibir el servicio de justicia por parte de quien lo controla, quien lo gobierna, quien lo maneja, quien está al frente en representación del Estado, que va a cumplir con lo que establece la ley, con lo que establecen los códigos, con lo que establece la Carta Magna. Cuando tú vas a emitir un voto, que sepas que ese voto se va a contar, que va a tener la validez, ya sea que votaste por Martinelli, por Blandón, por Rux, por Martín Torrijos, por un independiente, por quien quiera que tú quieras votar, ese voto sea contado. No que ese voto aparezca en una urna preñada. Y que cuando tú vas a votar no haya nadie con una lista cual vendedor de One5 o One2 verificando si tú estás votando o no estás votando para votarte. O que aparezca un comunicado como el que apareció después de mi debate en otro canal, en el que decía que todo el que no se alineaba le iban a pasar el hacha. Entonces, tú tienes amedrentado al funcionariado público. Esto no es una monarquía absolutista, ni siquiera una monarquía constitucional. No es una monarquía, y esta gente creen que ellos son los monarcas. Y tal vez, don Alfonsito, el hecho de llegar así autoritariamente, porque hay que entender algo, uno tiene que ponerse también en los zapatos del medio de comunicación y del periodista. El que llegó era el vicepresidente. Ah, no, pero es que llegó como candidato, pero es el vicepresidente. Y en este país, el presidente, el ejecutivo, encabezado por el presidente, y el vicepresidente tienen un peso específico. Mandan. Entonces, por eso digo que el sistema nuestro presidencialista exacerbado es una cuasi monarquía absolutista. Y no lo que pasa, Carlos, lo que pasa es que también ahí hay un problema muy delicado, que pueden cortar una factura millonaria que el canal está haciendo. Entonces, eso también doblega al canal, ¿no? Pienso yo. No sé qué opina. Bueno, para los que antes de empezar el programa conversaba con Eduardo y con Alfonso, para los que hemos tenido programas en medio y que lo pagamos de nuestro bolsillo,
sabemos lo que cuesta conseguir una pauta publicitaria. Y esa es lo que le da vida al negocio. Le da vida y te mantiene al aire. Y en muchos casos deja de mantenerte al aire y eres tú con tu bolsillo el que lo mantiene al aire. Entonces, ese es un factor que no se puede despreciar tampoco. Pero cuando usted ve llegar al vicepresidente de la República a su canal, usted le tiene que abrir las puertas. Usted le abre las puertas y entonces usted le pide permiso a la persona, al candidato que estaba invitado formalmente y con un poquito de pena y vergüenza le dice, mira, pasa esto. Y bueno, se trató de un gran caballero. Carlito, como acuérdate, Martín, yo vengo. Sí. Acuérdate Sí. que lo primero que llegan son los de la acometida, que quién sabe cuál fue el mensaje que dieron detrás de abrir la puerta. Sí, como Juego de Tronos. Bueno, yo vi algo muy distinto Sí. desde que inició Castalia. Castalia se lo dio en su cara y se notó la molestia del canal porque al mediodía, cuando se anunció el tema de que había estado en la mañana Gaby, creo que es Bexaray Richard, que se llama el comentarista que sale, dijo, a pesar de no estar en la agenda, se presentó el vicepresidente Carrizo a defender a la Asamblea y por ahí se fue. O sea, yo noté la molestia desde Castalia y noté que la forma en que Castalia lo presenta, dijo, creo que fue de manera sorpresiva, se apareció usted por acá, pero bueno, y le empezó a hacer preguntas que para mí, porque yo vi cuando hizo así con el apuntador y se quedaba escuchando, le voy a decir la verdad, en buen panameño, como que le dijeron, sácale la ñex a ese pelao por liso y atrevido. Esa fue mi percepción desde que Castalia empezó a entrevistarlo. Ahora, pienso que Martín, como un caballero que ha demostrado que es y se ha portado, salió ganando nuevamente, como bien se dijo, como bien lo dijo don Carlos. Esta coyuntura lo que hizo fue que Martín, que la entrevista, por ahí me mandaron un dato, no sé si es cierto, porque no conozco este tema de los medios del rating, que la entrevista en la mañana le hubiera representado alrededor de 150,000 personas, pero con todo esto que se formó, logró que en la tarde lo vieran 800,000 personas. Entonces, estas jugaditas o estas tretas absurdas y que son hasta contraproducentes para su campaña, porque él fue a hacer el ridículo, como siempre, cada vez que habla Gaby hace el ridículo. Cada vez que trata de defender lo indefendible, lo que hace es quedar en ridículo, y lo que hizo fue eso, no hizo otra cosa que preparar a la población para que viera cómo se comporta un caballero, y Martín de manera magistral se presentó y entonces pudo, con mayor audiencia y con todos esos errores de Gaby, presentarse de una mejor manera en la tarde. Bueno, yo coincido con lo que está diciendo Melito porque esas actitudes militarescas, que es la que asumió él, eso es falta de... Ay, yo no sé ya ni cómo denominarlo, te voy a decir sinceramente. Estamos entrevistando... Yo vi frustración. Él es prepotente, se le nota esa arrogancia, esa prepotencia, pero es el arrogante y prepotente frustrado. Cuando la forma en que se le acercaba a Castalia y la miraba y le decía, y que me da risa, y que no sé qué, y respeto, algo así le dijo, eso se veía, se notaba a un prepotente y arrogante frustrado. Él sabe, como dice Ricardo Martinelli, que él no saca un chivo a miar, él lo sabe, ya lo debe saber, y ese episodio de ayer fue evidencia de esa realidad, que él no tiene ninguna oportunidad de ser electo en las generales presidente de la República, pero sí de ser presidente, como dice don Carlos, porque evidentemente él va a querer un par de meses de ese gobierno absolutista que vamos a verlo, yo espero verlo en mayo y junio del otro año, del otro año.
Estamos entrevistando a nuestro amigo Carlos Salazar. Él está dentro de la campaña del expresidente, bueno, y de Martín Torrijos, pero fíjate, el invitado no era cualquiera, el invitado era un expresidente de la República, que tampoco era, tú sabes, Carricoche el que estaba ahí. O sea, una situación muy dura, muy dura, muy dura, y todos quedarían asombrados de esta posición asumida por el equipo de Gaby Carrizo, ¿no? Y yo Alfonso, creo que él dice, hay un dicho, Abraham Lincoln dijo, es mejor cederle el paso a un perro que dejarse morder por él. Yo creo que eso, Martín, como un caballero, él dijo, no te preocupes, Castalia, yo regreso, y Castalia le preparó entonces la estelar. Pero ese dicho, yo creo que lo tenía en mente Martín. Oye, Carlito, ¿tú tienes conocimiento de alguna encuesta seria que se haya realizado que nos indique más o menos por dónde anda el tema? Yo lo que le puedo decir, más que conocer encuestas y demás, porque eso, salen muchas encuestas y como usted dice, de alguna serie además, y cada cual va a pretender que la que él maneja es la... Hay una cosa que es sumamente irrefutable y es el contacto con la gente, lo que las comunidades donde usted se mueve. Yo viajo por todo el país y usted se da cuenta cómo piensan las personas, los jóvenes, los profesionales, la gente que se comunica con uno. Más que eso, más que analizar algún tipo de encuesta a estas alturas, lo que sí hay es un paso arrollador en la aceptación de la propuesta de Martín Torrijos, y eso es lo que provoca el grado de desesperación que denotó ayer el candidato oficialista, porque ahí lo que hay es desesperación. En aquel comunicado que tiraron en el mes de junio, amenazando prácticamente a los que no se cuadraban, el que no se cuadra el que no se cuadra con el gamonal va para afuera. Con ese comunicado denotó desesperación. Entonces sí hay una desesperación, porque ellos se están jugando lo que ellos creían tenían asegurado. Desafortunadamente en mi opinión, pudieron haber tenido dentro de un universo de 700 y pico mil personas, en donde con facilidad hay decenas de miles de profesionales curtidos en el trabajo, en el conocimiento, en la ciencia, en la vocación, en el ejercicio, en el esfuerzo, en la productividad. No pudieron encontrar un mejor candidato. Eso los tiene desesperados, y al propio candidato, que con todo derecho tiene él de soñar con ser presidente, y que yo le auguro que va a ser presidente por 2 meses. Ellos ahora están en ese nivel de desesperación, y las encuestas que vayan saliendo se van a ir moviendo, y los candidatos que están abajo van a ir subiendo un poquito, y los otros van a ir y van marcando, se va a polarizar. En mi opinión va a haber 2 figuras muy firmes. Allí yo pienso, por ejemplo, yo particularmente como ciudadano pienso que hay también candidaturas en las que hay hasta vendetas, que no es el caso de Martín Torrijos, en donde se han jurado uno al otro cualquier cosa, y habrá quien tenga que poner toda su apuesta a un candidato que gane, porque si gana otro candidato, lo que le espera son días muy difíciles. El que conoce el panorama político sabe perfectamente de lo que estoy hablando, sin querer entrar en inmiscuir a otras personas y con sus nombres, pero lo interesante, lo valioso, lo pesado en este tema es lo que tiene un peso en la opinión pública, es la propuesta, el trabajo, el contacto permanente, la consulta con los jóvenes, con las mujeres, con los indígenas, con los profesionales, con los productores agropecuarios, con la gente de Santiago, con la gente de David, con la gente de la propia Bocas del Toro, que yo me imagino que deben estar en un estado de desesperación, con la gente de San Miguelito, por Dios, donde yo crecí. Entonces, esa propuesta, eso que viene discutiendo Martín Torrijos, que viene recogiendo
de la gente, que se discute, que se elabora y luego se presenta. Eso que va a venir como plan de trabajo, eso que Panamá necesita. Uno, para atraer la inversión extranjera. Hay políticos y politiqueros que se especializan en ahuyentar inversión extranjera y hay políticos y estadistas que la garantizan, que la traen. Y hay políticos y politiqueros que se la pasan hablando del pasado y por eso no dejan de sacar temas del pasado. Y hay políticos que miran al futuro. Martín está planteando lo que necesitamos hacer en el futuro. Sumar a los mejores panameños, todos los que se pueda. Sumar a los mejores grupos representativos de la sociedad panameña. Y aunque quieran utilizar el concepto de que el Partido Popular es un partido pequeño, que sí lo es, no olvidemos lo que pasó en 1989, que la población hastiada de Noriega votó con la papeleta de la Democracia Cristiana, que era el partido tal vez más pequeño también. Y en ese momento, los arnulfistas jugaron un papel fundamental. ¿Cuál fue ese papel? Como quiera que sea, que Guillermo Endara fue postulado, ¿verdad? El Partido Liberal, a quien siempre acusaron de robarle las elecciones a Arnulfo, ningún arnulfista votaría con una papeleta del Partido Liberal. Entonces votaron por la papeleta del Partido Demócrata Cristiano, masas de arnulfistas y masas de civilistas y muchos más. En este momento, hoy, y mirando al futuro, masas de torrijistas dentro y fuera del PRD van a tomar la papeleta del Partido Popular y no solamente van a colocar a Martín en la presidencia, van a colocar alcaldes, van a colocar diputados, van a colocar representantes de corregimiento. Por eso se está buscando la participación de los mejores panameños. No importa si son o no son del Partido PRD, si son o no son del Partido Popular, si son o no son de alguno de los partidos existentes. Esto es mirando a futuro. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? Una economía estable. Una economía que no dependa de deuda externa exclusivamente. Una economía que dé oportunidad para que las personas transiten esa trocha de mejor calidad de vida. Una oportunidad para que brille de verdad una estrella en la educación y no tengamos escuelas en ruinas y no tengamos maestros haciendo huelga la primera semana de clases porque resulta que no se cumple con las más mínimas condiciones o no se cumplen con el mínimo concepto de pagarle a tiempo a los educadores de las áreas de difícil acceso. Y también porque se le garantice a las personas que se van acercando al día de su jubilación que haya fondos para jubilarlos. Porque el candidato en una ocasión también afirmó que eso no era ningún problema, que la plata estaba ahí y que eso estaba garantizado, que la OIT estaba equivocada, que la OIT no tiene idea de lo que está pasando aquí, cuando la OIT se fundamenta en el principio tripartito ese, en el que participan obreros, empresas, en este caso el gobierno como tal, y la organización para mediar haciendo los análisis correspondientes. Y fue Martín el que en el año 2005 enfrentó con un costo político inmenso el problema de la Caja de Seguro Social y se aprobó la ley. Por eso es que ha tenido oxígeno la Caja del Seguro Social y le va a tocar a Martín de nuevo afrontar, no pasarle el problema al siguiente gobierno que venga, ni pasarse 5 años echándole el muerto al gobierno anterior. Eso es algo que hay que superar. Usted no se puede pasar porque el gobierno anterior, porque los gobernantes anteriores, porque no. ¿Qué va a hacer usted? Yo me postulé para ser presidente. En consecuencia, yo tengo aquí un plan de trabajo para resolver el problema. Olvidémonos de los gobiernos. Más si yo decía que eran unos incapaces, más si yo decía que eran unos corruptos, más si yo decía que no sabían lo que hacían. Entonces, no me importan. Y eso es lo que Martín mira a futuro. Y lo dijo claro ayer en la entrevista. Carlito, una pregunta que nos faltan 2 minutos por ahí.
si nombrara al vicepresidente presidente, ¿no quedaría inhabilitado? No se escucha. Si tú dices que alguien decía, no sé quién, que le faltan 2 meses, que de repente lo nombran como presidente, lo pasan como presidente al vicepresidente, pues él no quedaría inhabilitado. No, pero eso sería por 2 meses. Después de la elección. El escenario que yo planteo, Alfonsito, es post-elección. La elección es en mayo, ¿verdad? 5 de mayo. 5 de mayo. Los primeros días de mayo. 5 de mayo. Ese día después que pierde. se fue. Entonces sigue siendo vicepresidente de la República. Sigue siendo vicepresidente y el presidente lo puede nombrar sin ningún problema. Nada le impide que renuncie en favor del vicepresidente por las razones que él quiera exponer, familiares, de salud, de lo que sea, y el señor en ese momento ya ex candidato, hoy candidato, ocuparía la silla presidencial por 2 meses. Claro que al ocuparla, termina el periodo, tendría que esperar 2 periodos más, pero está joven, él tiene 40 años. Sí. Él tiene 40 años. O sea, si tiene que esperar 10 años más para volver a correr, sería a los 50. ¿Cuál es el problema? A lo mejor viene mejor preparado, con más conocimiento, con mayor militancia, con más fogueo, con más percepción de la realidad y no del multiverso. Entonces, ¿ves? A lo mejor ya viene hablando cosas serias y en serio. Entonces, es posible. Él está joven. Yo no lo descarto a él para un futuro. No crean. Yo creo que ahora fue prematuro. Además, yo creo que fue abusivo en contra de él haberlo postulado. Carlito, nos falta un minuto. Yo quería solamente hacer una observación antes de terminar. A toda esa gente que han amenazado, que saben que ya hasta las votaciones esto funciona el gobierno, el día que entren a las urnas a votar, yo estoy con la percepción algo pasa con... que se van a sacar el clavo, de tanta amenaza, de tanta coacción y de tanto correteo. Ellos se van a sacar el clavo, pero bueno, Carlito, te agradecemos mucho haber estado aquí con nosotros, Carlos Salazar. Eso ha ocurrido. Sí, no le escuché bien, don Alfonsito, pero eso de sacarse el clavo, eso lo hacen en cada elección. En cada elección ha ocurrido. Sí. Lamentablemente el tiempo se nos ha ido. Le agradecemos infinitamente a nuestro amigo Carlos Salazar haber estado aquí con Trocha Abierta, a Mélito González, a Agustín Sosa, a Eduardo Castillero Lange, este servidor Alfonso Castillero Ortiz, conde del Vigo. Recuerden que estamos en YouTube, en Spotify y en Instagram. Entonces nos despedimos hasta el día de mañana, si la voluntad de Dios así lo quiere. Gracias, Carlito. Gracias a ustedes por la oportunidad. Hasta mañana a todos. Excelente día. Hasta mañana a todos. Saludos. A todos.